Buenos días, Fernando. Un gusto de conversar contigo, de escucharnos después de algunas semanas. Un feliz año, ya que igualmente estamos todavía en esta etapa, ¿no? Mira, lo de ayer me pareció una circunstancia bastante grave, un golpe y un revés de verdad importante y significativo a la labor de la justicia y a la labor que ha realizado el propio Ministerio Público, ¿no? Sin que eso exima de las responsabilidades que le corresponde a cada uno, ¿no? Pero parecía que esta situación se venía anunciando desde hacía varios meses atrás, cuando a partir de algunas decisiones del Tribunal Constitucional, específicamente en el caso de Arsenio Oré, daba cuenta del inicio de una estrategia que venía a utilizar la jurisdicción constitucional para golpear o, en el caso que hemos visto ayer, casi destruir el curso del proceso judicial, ¿no? Esta decisión era la tercera decisión que, digamos, en sede constitucional se había emitido. Primero fue casi al inicio del proceso judicial el asunto de Arsenio Oré, que se dispuso su exclusión del proceso del juicio oral. Luego fue la decisión de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en el caso Briceño, ¿no es cierto?, el expresidente de la CONFIEP. Y este caso, que me parece que fue decidido a finales de noviembre del año pasado, y que apuntaba a dar cuenta de algo que se ha denominado como acusaciones sorpresivas, ¿no? El Tribunal Constitucional da cuenta de que en estas 18 o 19 subsanaciones de la acusación que se realizó en la etapa del control de acusación ante el juez de investigación preparatoria, la Fiscalía supuestamente había presentado acusaciones sorpresivas de hechos aparentemente no investigados y menos discutidos en la etapa de la investigación preparatoria, y por lo tanto eso determinaba a criterio del Tribunal Constitucional la exclusión del señor Klimper Ackerman del juicio oral, ¿no? Ese hecho estaba, yo diría, cantado desde el momento en el que se emite la sentencia y su defensa decide presentar el pedido ante el juicio oral para que Klimper sea excluido. El tema que se comienza a discutir, creo yo, desde diciembre, como recordaremos, es si es que eso podía o no podía comprender y servir como instrumento de defensa al resto de los acusados. Como dice Marilena Ledesma, hacer un efecto reflejo. Exactamente, ¿no? Y obviamente cuando el resto de acusados, desde Keiko hasta todos los demás involucrados, han decidido solicitarlo, ¿ok? Y por lo tanto adherirse al pedido o utilizar el pedido y la decisión del Tribunal Constitucional para literalmente traerse abajo el juicio, ¿no es cierto? La decisión que ha tomado ayer el tribunal en mayoría, la jueza Caballero y el juez Bengoa, es que efectivamente esto sí es posible, ¿ok? El argumento que utiliza el tribunal, esos dos magistrados en mayoría, dicen que efectivamente en el curso de esta etapa de investigación o de la etapa intermedia del control de acusación se han producido 18, 19 subsanaciones, y que eso ha generado, dicen, una violación al debido proceso, en el sentido de que, por lo menos en el caso de Klimper Ackerman no ha podido tener conocimiento y defenderse, sobre todo, de esas nuevas imputaciones, ¿no? Pero el hecho es de que decide extender esa situación concreta, ¿no es cierto?, al resto de acusados, sin que el resto de acusados haya sido parte de los beneficiarios, ¿no es cierto?, y cuyos casos hayan sido discutidos en esta sede constitucional, en el habeas corpus que había presentado. Exactamente. El criterio fundamental, Fernando, de los procesos constitucionales, habeas corpus, amparo, es la individualidad, ¿no es cierto? Lo que se discute es una situación concreta de un caso concreto, ¿no? Que salvo que el Tribunal Constitucional diga que su decisión va a ser un precedente vinculante y por lo tanto de efecto de cumplimiento obligatorio en todos los casos de la República, en realidad el efecto que tiene una sentencia del Tribunal Constitucional es como el efecto entre las partes, ¿no es cierto?
Pero acá, tanto Caballero como Bengoa dicen, no, en realidad vamos a interpretar que es muy probable que esas acusaciones sorpresivas, ¿no es cierto?, terminen de generar procesos de indefensión en el resto de los acusados, y por lo tanto dice esa decisión que va a afectar el debido proceso no debería resolverse en una sentencia, sino en este momento para evitar vulneraciones a derechos fundamentales. Y esa es la razón por la cual decide hacer algo que la jueza Nayko Coronado, la jueza que vota en contra, dice, oye, pero esa circunstancia no está contemplada en el ordenamiento procesal, ¿no es cierto? Porque no es posible que hayamos iniciado un juicio, tengamos 34 sesiones y de repente por un pedido que involucra a una persona, dice esto se aplica de manera general, erga omnes, ¿no es cierto? Y por lo tanto el efecto es respecto del conjunto de los acusados y se toma la decisión además no solamente de declarar una nulidad del propio juicio que están conduciendo, sino de retrotraer a una etapa anterior que es la etapa intermedia, la etapa de control de acusación. Lo dice la magistrada Coronado. Me voy a permitir leer el argumento número 16, uno de los argumentos que ella... ¿Cómo? 16, ¿no? Mira, ella utiliza el argumento de decir, dice, en el presente caso no puede hacerse una interpretación extensiva en base a lo decidido por el Tribunal Constitucional, que como muy bien se ha emitido en la resolución número 73, este colegiado está acatando, en relación a la nulidad de la acusación y del auto de enjuiciamiento, en relación al hoy acusado Klimper Ackerman, de lo que se ha decidido en la fecha, que los actuados vuelvan a la etapa intermedia para dar cumplimiento expreso a lo ordenado por el Tribunal Constitucional. Desde nuestra perspectiva, dice, esta decisión no puede ser aplicada en forma extensiva a la situación de los otros 33 coacusados, en este caso, en atención a que, de acuerdo a la revisión de los autos, existen imputaciones concretas por cada acusado. Es decir, creo que hay que tomar, si bien es cierto, las decisiones judiciales se cumplen, acá hay una decisión en mayoría, Caballero y Bengoa han firmado una resolución anulando el juicio y retrotrayéndolo a la etapa intermedia, pero me parece que hay que tomar también en consideración los argumentos que Nayko Coronado está exponiendo, porque sí, claro, lo que hemos estado viendo desde el día de ayer, desde el mediodía, es claro, el efecto, digamos, más político, el impacto político, ¿no es cierto?, de una cosa que todo el mundo advertía que se veía venir, porque sin duda alguna, desde el momento que comenzó el juicio oral, hace cerca de medio año, había una estrategia no solamente política de demolición del fiscal, de demolición del Ministerio Público, sino también de exclusión de diversos acusados. Carlos, permíteme, sí, sácame una duda, porque cuando hablamos del caso Klimper alguna vez acá con algunos abogados, me hablaban justamente de que era un caso individual de él, ¿no es cierto? Pero que todos iban a ir a acogerse y había que ver qué iba a decir el juzgado. Pero me decían, eso es peligroso porque luego esto puede marcar un precedente para todos los juicios en el país cuando un fiscal lleve adelante incorporación de hechos. Y me decían, en el caso de Tacna, sucede incluso que a última hora, al vencer el día límite, hay fiscales que incluyen hechos que no han sido comunicados a las partes, incluso o los notifican porque así a última hora, casi a la medianoche, o los llaman por teléfono para decirles si están o no acreditados, les mandan un mensaje por WhatsApp para decirle que el fiscal ha presentado algo a última hora. Y eso puede servir para que un montón de casos puedan empezar a caerse. No está bien que la fiscalía actúe así, pero tampoco que sirva eso para que los casos empiecen a caerse y lo puedan aplicar como precedente. ¿Eso puede pasar? Sin duda alguna. Mira, y voy a mencionar dos circunstancias que me parece, o dos hechos que vale la pena, creo que señalar, ¿no? Me parece que en general, y eso hasta donde recuerdo en algún momento lo hemos conversado contigo, Fernando, me parece que en general la Fiscalía en este tipo de casos, y hablo del equipo Lavajato, ha utilizado una estrategia desde mi punto de vista equivocada. Es decir, querer meter a tutilimundi, como se dice, ¿no?
generar una estrategia de lanzar una suerte de red, a ver quién cae, ¿no es cierto? Y por lo tanto tienes casos extremadamente complejos, ¿no? En el que me parece que la Fiscalía no está haciendo el discernimiento necesario de qué tipo de caso, cuál es el caso relevante que tiene que ser juzgado y sometido a la justicia penal. Por lo tanto, a mí me parece que hay un error de estrategia que tiene como consecuencia este asunto. Digamos, si vas a presentar una acusación de más de 5.000 páginas, es probable que tengas errores, ¿no es cierto? Me parece que eso no tiene mucho sentido y no tiene mucha sensatez. La actuación de la justicia también busca que la justicia sea eficaz en el sentido de lo que se persigue. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, respecto de tu pregunta, Fernando, o sea, sí es cierto, la justicia constitucional en los últimos tiempos y más con este último tribunal constitucional, casi se está volviendo en tribunal penal, ¿no es cierto? Resolviendo temas penales. Este tema de Klimper y otros deberían ser resueltos en la justicia penal. Me parece que algo de esto decía Marianela Ledesma, y está rompiendo además un criterio de interpretación de la naturaleza de los procesos constitucionales. Es decir, simplemente pongo un ejemplo muy concreto. Hace como 10 años el Tribunal Constitucional resolvió excluir del proceso penal de El Pronto a uno de los militares acusados de la masacre del año 86. En fin, tuvo sus razones, pero el Tribunal Constitucional dijo respecto solamente de esa persona. Muchos acusados quisieron que esa decisión de exclusión, ¿no es cierto? En el caso del Frontón, cuando se inició el juicio hace como 8 años, sea aplicable a sus casos concretos. El Tribunal Penal dijo, oye, esa sentencia del TC solamente le sirve a ese acusado, no le sirve a nadie más. Aquí me parece que hay una suerte de contemporización con este criterio de que el TC tiene que resolver todos los asuntos penales, ¿no es cierto? Y por lo tanto termina de irrumpir violentamente sobre las decisiones del sistema penal, que es el que tendría que resolver. Este es un ejemplo gravísimo, digamos. Si este razonamiento le aplicamos a este caso y al resto de casos, bueno, mejor que el Tribunal Constitucional se vuelva el tribunal que decide los asuntos penales en el Perú, ¿no? Y los tribunales penales simplemente estarán a la espera de lo que resuelve el TC. Me parece que es de verdad, ya haciendo análisis ya sobre el contenido de la decisión, tratando de apartarnos del lado más político, sí creo que es un tema complicado, que puede ser peligroso y que le puede terminar haciendo un daño terrible a la justicia penal, ¿no es cierto? Porque lo vacía de contenido, y puede terminar generando una sensación también de impunidad, ¿no? Este hecho que pareciera ya es un hecho irreversible, más allá de la apelación que he escuchado ayer que Pérez Gómez va a presentar, puede ser un hecho irreversible, porque una apelación no se resuelve en 12 días, que es el plazo máximo que tendría desde el día de hoy para hacer una siguiente sesión. Pero eso sube a sala. Así es. Claro, esto tiene que ir a una sola apelación. Y sala puede resolver a favor, digamos, de la Fiscalía. ¿Pero qué pasa si se van al TC? Bueno, mira, es que justamente se abre ahí una suerte de... Ratifica otra vez lo que ha dicho Klimper. ¿En qué caso Klimper? Una suerte de círculo vicioso en el que me parece que lo primero que hay que constatar acá es que la decisión del día de ayer le ha hecho un daño muy considerable al sistema de justicia, y le ha hecho un daño obviamente importante al juicio. Eso, como tú decías, ciertamente no significa una absolución, sin duda alguna. Están haciendo que el caso sea devuelto a una etapa anterior a la iniciación del juicio oral. Pero sí es cierto que más allá de la condición de acusada que puede tener Keiko y el resto de los involucrados en este caso, me parece que es un asunto sumamente delicado, ¿no? Sumamente delicado. Va a ser bastante complicado que este caso vuelva a coger una viada procesal, llamémoslo así, a partir de la decisión que se ha tomado el día de ayer, ¿no? Ahora, sobre esta situación, hablaste del fiscal y de tirar la red, ¿no es cierto? Y que quiere todo, cuando pudo haber claramente capturado a los peces mayores en esta trama. En el caso Klimper,
Está probado que el señor fue con su maletín y lo entregó a RPP. Tipifícalo y denúncialo. ¿Para qué le metes más acusaciones y a última hora sobre el tema de su participación y de su actuación y el orden jerárquico que tenía en la organización? Porque en ese momento me parece que era incluso directivo de Fuerza Popular, y todos los integrantes de los que participaron ahí. General. Claro. Sí, mira, sí, coincido contigo. Cuando señalo el elemento eficacia del sistema de justicia penal, me refiero a él. O sea, sí, es importante que todos los que han participado y han decidido la comisión de un hecho delictivo rinda cuentas ante el sistema de justicia. Pero también es cierto que me parece que tiene que haber una evaluación mínimamente institucional, digamos, ¿no? Es decir, el momento en el que se presenta una acusación tiene también que, de alguna manera, sopesar en este tipo de casos que tienen un elevadísimo contenido político, ¿no es cierto? Tiene que sopesar las circunstancias en las que se va a poder desarrollar un juicio oral de esta naturaleza. En un sistema de justicia comprometido con una cantidad infinita de causas, ¿no es cierto?, en el que se plantea un juicio con cerca de 40 acusados, me parece que habían 1000 testigos. Es decir, creo que también la propuesta estratégica que el Ministerio Público tiene que plantear al Poder Judicial en caso de esta naturaleza, tiene que ser una propuesta que le dé viabilidad, ¿no es cierto?, a un juicio oral, y que no termine de ser una suerte de bodrio que solamente el fiscal comprende y los abogados de las defensas. Creo que en los últimos tiempos hemos tenido varios procesos judiciales en los cuales la publicidad del proceso también ha servido, y me refiero a los temas de corrupción, de violación a los derechos humanos. La publicidad del proceso ha tenido una suerte de función de aleccionadora a la sociedad, que la sociedad entienda por eso, que sea más digerible. Y te pongo un caso: Fujimori Montesinos apenas fue extraditado, ¿no?, con la fiscalía haciendo una acusación concreta sobre los temas con las pruebas que se necesitaban, a lo que ahora tenemos, donde José Domingo Pérez quiere más de 1000 testigos. Mira, ese es un buen ejemplo, ¿no? Es cierto. También es cierto que hay en estos procesos judiciales, lo hemos conversado en muchas oportunidades, que las circunstancias políticas, institucionales del país terminan teniendo un impacto notable en el curso de los procesos judiciales. Obviamente, en estos momentos estamos viendo que la composición del Tribunal Constitucional en casos de esta naturaleza, obviamente está buscando tener un impacto en causas de alto perfil político, sin duda alguna, ¿no? Sin duda alguna. Y las decisiones que está emitiendo son decisiones que están generando este tipo de resoluciones a nivel judicial. Ese asunto, no voy a decir que el fiscal lo tiene que prever, ¿no es cierto?, pero me parece que hay una necesidad de darle un mayor sentido de eficacia, vuelvo a decirlo por tercera vez, al sistema de justicia y a la actuación del sistema de justicia frente a crímenes particularmente graves que en el curso y el manejo del escenario político pueden terminar apareciendo como que después de mucho esfuerzo, después de muchas horas gastadas y de mucha logística invertida, el resultado sea cero, ¿no? El resultado sea cero. Ese asunto en estos momentos creo que es un dato preocupante, no solamente por el caso Cocteles, que involucra a un personaje político notable como Keiko y Fuerza Popular, sino también en otro tipo de casos, ¿no es cierto?, en los que también se están tomando decisiones que parecieran dar cuenta de un ánimo de reescribir la historia judicial en el caso peruano. Dos preguntas finales. Una, el tema del juez Víctor Zúñiga y su responsabilidad. Mira, yo creo que hay una responsabilidad tanto del fiscal Pérez, ¿no es cierto? Sin duda alguna no puede pasarse esta circunstancia como que por agua tibia, y por las cosas que ha hecho, uno podría decir, no, vale, hay que justificar todo. Me parece que hay una responsabilidad importante, y también del juez, sin duda alguna, ¿no? Y también del juez. Justamente
el esquema del proceso penal en la etapa intermedia plantea esa posibilidad de que el fiscal pudiera equivocarse, el fiscal pudiera plantear tesis que no tienen ningún tipo de eventualmente de sustento o tesis brillantes, pero el encargado de hacer el control no son los abogados de la defensa, es el juez de investigación preparatoria. Si es que el juez toma una decisión equivocada, puede generar decisiones de esa naturaleza. Y una pregunta, comentario, porque me parece que al final los sectores que, y me incluyo ahí, apoyamos que haya justicia, lucha contra la corrupción, y hemos estado muy vinculados al tema de la lucha contra la dictadura y las violaciones a los derechos humanos, principalmente en la época del fujimorismo. Hemos revisado la sentencia, se está opinando sobre el caso, se está evaluando los errores, se está también evaluando los excesos. Pero si esto fuera contrario, por ejemplo, me pongo en el caso de que la sala resuelva en contra y les diga continúen el proceso, me imagino otros sectores hablando de jueces prevaricadores, de jueces violadores del sistema judicial, etcétera, etcétera. Lo digo para que nuestros oyentes evalúen la forma como hay que reaccionar, porque se sabe a lo que se enfrenta, las armas que están sobre la mesa, eso lo debió haber sabido José Domingo Pérez, pero las reacciones tienen que ser de acuerdo al marco de la ley. Tú lo dijiste temprano, hay una votación 2-1, hay 2 jueces que han dicho esto, hay que evaluar todo eso y hay que tenerlo en cuenta, pero el momento que estamos viviendo, pero con el nivel con el cual se debe responder, porque estoy seguro que por el otro lado dirían prevaricadores, hay que sacarlos, caviares, etcétera, etcétera. Acá no hay señalamientos, es analizar sobre la mesa con armas jurídicas qué es lo que está sucediendo en el país. Sí, mira, yo escribí ayer en IGES, tratamos de hacer una pregunta un poco sarcástica, diciendo no que la mafia caviar controlaba el sistema de justicia. Exacto. Digamos, trataba de reflejar lo irracional de las discusiones en los últimos tiempos, ¿no? Es decir, acá hay un tribunal que toma una decisión, que puede ser equivocada o no, pero ha tomado una decisión, pero claro, querer interpretar decisiones judiciales a partir de posiciones impostadas y posiciones ideológicas impostadas o etiquetamiento, me parece que eso en realidad no hace ningún favor y termina de perturbar una discusión. Acá efectivamente hay una resolución judicial, yo discrepo con esa resolución, creo que hay argumentos para rebatir las consideraciones que los 2 jueces, Caballero y Bengoa, han tomado, y eso va a ser materia de una discusión a nivel superior. Pero me parece que el daño que ya se ha generado lo veo difícil de reparar, sinceramente, muy difícil de reparar. Y si es que esa decisión se confirmara, en el sentido de que lo que dice el TC en un caso específico, individual, concreto, puede tener efectos expansivos o espejo, como entiendo ha señalado Marianela Ledesma, en realidad yo sí creo que nos comenzamos a ingresar en otro momento de la actuación del sistema de justicia que puede traer peligros superiores al que hemos estado analizando en los últimos tiempos, ¿no? Gracias, Carlos, por acompañarnos. A ti, perdón. Un abrazo, nuevamente feliz año, gracias.